Hola, hola a todos, hermosa comunidad cristiana católica. Soy Eliseo Treviso, apologista católico, siempre en defensa de la fe. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha controversia y especulación por los protestantes. Exploraremos un tema crucial en la historia del cristianismo que dañó mucho y sigue dañando al evangelio original de Jesucristo. Me refiero a la reforma protestante promovida por Martín Lutero. Este tema lo desarrollé desde una perspectiva real y católica y me complace darle la bienvenida a este nuevo video en el que abordaremos este tema de gran importancia y desde luego en el contexto real, como es mi costumbre y no distorsionado. Aquí analizaremos los eventos que llevaron a la separación y la posición de la iglesia y por supuesto siempre en base a las Sagradas Escrituras. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que protagonizó Martín Lutero en 1517, que a su vez dio origen a la división de la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la división del catolicismo y al surgimiento de miles y miles de sectas denominadas protestantes. Yo los llamaría más correctamente tergiversadores del evangelio, porque lo único que se necesita para fundar una secta pues es una interpretación diferente y ponerle nombre y ya está listo. Hoy reflexionaremos sobre un tema que ha sido fuente de gran dolor y división en la historia de la Iglesia, en los daños causados por Martín Lutero y la Reforma Protestante. Como católicos debemos entender estos eventos, no nada más así, no a la ligera, sino a la luz de las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica. En primer lugar, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Esta promesa de Cristo es clara y no dice mis iglesias, ni tampoco dice mis sectas diferentes que vendrán 16 siglos después. Y aquí se refiere exclusivamente a su iglesia, ya fundada, suya de él, fundada sobre Pedro y sus sucesores, y que es una institución divina destinada a perdurar por todos los siglos hasta el fin. La iglesia que fundó Jesús durará hasta el fin del mundo. Ni Martín Lutero, ni las sectas, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Mateo 16:18. La ruptura provocada por Lutero desafió esta unidad estableciendo una multitud de denominaciones sectarias y creando una caripotada de evangelios diferentes y distorsionados, causando una fragmentación que desafortunadamente persiste hasta hoy. Al principio, la doctrina que interpretó Lutero y el protestantismo fueron sinónimos. Se puede decir que pues tenían el evangelio similar, igual, pero después se entrometieron otros reformistas metices y chismosos oportunistas como el alemán Thomas Müntzer, el suizo Ulrico Zwinglio y el francés Juan Calvino y el escocés John Knox. Y pues esta intromisión de reformistas chismosos dio lugar al surgimiento de varias sectas del protestantismo, ya bastantes y muy diferentes completamente del luteranismo. Entre ellas el calvinismo, el anglicanismo, el anabaptismo y el presbiterianismo, con evangelios distorsionados completamente diferentes al de Jesucristo. Y aquí pregunto yo, ¿sinceramente creen ustedes que con esta caripotada de ideas distorsionadas tengan el evangelio verdadero como Cristo lo enseñó a los apóstoles? Pues es obvio, claro que no. Hasta un niño entendería esto. Qué raro que los protestantes pues no lo entienden o más bien no quieren. San Pablo aquí también nos exhorta a la unidad en su carta a los Efesios.
diciendo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4:4-6. La Reforma Protestante introdujo múltiples interpretaciones de la fe cristiana, dando lugar a miles de sectas diferentes entre ellas, desviando a muchos de la unidad y la verdad plena que solo se encuentra indiscutiblemente en el Evangelio original y en la única Iglesia Católica. Es muy importante aclarar la situación antes de la Reforma. En el siglo XVI, la Iglesia Católica enfrentaba numerosos desafíos internos, incluyendo prácticas, pues, por qué no decirlo, bastante muy cuestionables, como la venta de indulgencias. Es importante reconocer que la Iglesia siempre ha sido consciente de la necesidad de reforma y purificación interna. Las indulgencias originalmente eran una forma de remisión temporal de las penas por los pecados ya perdonados en la confesión, que ayudaban a los fieles en su camino hacia la salvación. Sin embargo, la corrupción y el mal uso de estas prácticas, motivadas en gran parte por la necesidad de recaudar fondos para proyectos como la construcción de la Basílica de San Pedro, pues distorsionaron su propósito original. Además, es importante aclarar que Lutero atacó también abiertamente los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Sin embargo, pues Jesús instituyó estos sacramentos como medios de gracia para sus seguidores. En el Evangelio según San Juan leemos muy claramente y en tono afirmativo y con convicción, y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. Cristo no dijo esto representa o simboliza mi cuerpo y mi sangre. El pasaje bíblico es muy claro, y la negación de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía priva completamente a los fieles de la oportunidad hermosa de este don divino, y ampliaré un poco más al respecto más adelante. Es importante reconocer que a lo largo de la historia, la Iglesia ha sido consciente de la necesidad de reforma y purificación interna. Y como Iglesia formada por hombres, pues está sujeta a errores y problemas. Desde los apóstoles y desde los primeros concilios y sínodos hasta las reformas monásticas de la Edad Media, la Iglesia ha buscado constantemente renovar y revitalizar su misión en el mundo. La lucha contra las herejías, la clarificación de doctrinas y la implementación de normas disciplinarias reflejan esta búsqueda constante de santidad y fidelidad al Evangelio, conservándolo completamente original. Este compromiso con la reforma diaria y continua es un testimonio de la guía del Espíritu Santo en la Iglesia, asegurando que a pesar de errores y de las debilidades humanas, pues la misión de Cristo perdure y florezca a lo largo de los siglos. En Mateo 16:18 Jesús nos dice muy claro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo nos asegura, y creemos firmemente en su promesa, que a pesar de los errores y los problemas, la iglesia fundada por Cristo siempre perdurará. Y no creer eso es no creerle al Señor, es no creerle a Dios. Así es que la única iglesia de Cristo perdurará para siempre. San Juan también nos revela claramente cómo Jesús dio a sus apóstoles el poder de perdonar pecados. Y dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20:22-23. Ahora me van a decir los protestantes que esto no está claro.
Al rechazar la confesión, que es un mandato de Jesucristo, Lutero negó a los fieles la oportunidad de recibir el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Cabe recalcar que el perdón lo da Dios, nada más por medio del sacerdote, que quede claro. Martín Lutero era un monje agustino. Inicialmente buscó reformar estas prácticas corruptas. Sin embargo, su protesta rápidamente se transformó en un rechazo a la autoridad de la Iglesia y a varias doctrinas católicas. En su celo por corregir errores, que estuvo muy bien, Lutero promovió también ideas que contradecían abiertamente las enseñanzas bíblicas y tradicionales del Evangelio, que estuvo bastante muy mal. Por ejemplo, en Romanos 3:28, Lutero interpretó que la justificación es solo por la fe, pero omitió la importancia de las obras, como se menciona claramente en Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El apóstol Pablo también advierte contra las divisiones en la iglesia en su primera carta a los Corintios y les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. ¿Creen ustedes que las miles de sectas hablen lo mismo y estén unidos en una misma mente y un mismo parecer? Claro que no. Por ser sectas ya están divididos. Por consiguiente, la fractura protestante no solo dividió a los cristianos, sino que también debilitó el testimonio de la iglesia en el mundo. Y en las miles de sectas no se habla lo mismo, son interpretaciones muy diferentes y entre las mismas sectas hay divisiones y desacuerdos. También es importante aclarar que Lutero defendió el principio de la sola escritura, es decir, que la Biblia es la única fuente de autoridad. Sin embargo, esto es inaudito y no puede ser, porque la Iglesia Católica enseña que la escritura y la tradición junto con el magisterio forman un solo depósito de la palabra de Dios, y porque de la tradición se recopiló la Biblia, como dice en segunda de Tesalonicenses 2:15. Así es que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así es que todo el Nuevo Testamento representa la tradición de la Iglesia Católica. Así es que la interpretación de las Escrituras no puede estar aislada de la autoridad que Cristo dio a su única Iglesia, y menos por capricho de las sectas protestantes. Mateo 17:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Como católicos conscientes estamos llamados a la unidad y a la caridad y a la verdad. San Pedro nos recomienda en su primera carta: sed todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. Debemos buscar la reconciliación y trabajar unidos por la unidad entre todos los cristianos. Y la tergiversación o la distorsión de las escrituras para formar sectas no es la solución correcta. Lutero también cuestionó la validez de varios sacramentos. La doctrina católica sostiene que los sacramentos son medios de gracia instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:53-56, como les dije anteriormente, Jesús dice en tono afirmativo y con convicción: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esta enseñanza es muy clara, no dejando duda que se interprete como símbolo, y lo dice en tono afirmativo y con convicción, detallando con claridad que su carne es verdadera comida, no dice que representa verdadera comida, y está subrayando la importancia de la Eucaristía que Lutero interpretó de manera diferente. La ruptura causada por Lutero llevó a una fragmentación del cristianismo occidental. Sin embargo, Jesús oró por la unidad de su única iglesia fundada por él y sus seguidores. En Juan, precisamente en Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es que la división que se ocasionó por Lutero a la iglesia es un daño irreversible e irreparable que contraviene el deseo por la unidad de su única iglesia católica, y de la cual los seguidores sectarios también tienen su parte en este tremendo daño. Hermanitos, estamos conscientes que como católicos reconocemos la necesidad de reforma continua y purificación dentro de la iglesia. Siempre habrá errores y problemas, pero esto debe hacerse desde el amor y de la fidelidad a la institución que Cristo fundó, siempre respetando el evangelio original. La reforma protestante, aunque iniciada con intenciones de corregir errores, lo único que se logró fue que todo esto llevó a divisiones que debemos lamentar y buscar sanar. Mantengamos nuestra fe en la promesa de Cristo y trabajemos por la unidad y la santidad de su única iglesia, como nos recuerda Efesios 4:3-5. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo. En conclusión, hermanitos, aunque la reforma trajo consigo una búsqueda de reforma y purificación, los medios y los resultados fueron muy desastrosos y dolorosos para la unidad del cuerpo de Cristo. Lutero, al separarse de la iglesia, ocasionó una división que contravino la santa voluntad expresa de nuestro Señor. Como defensores de la fe católica, debemos orar por la sanación de estas heridas y trabajar incansablemente por la unidad en la verdad y defender incansablemente el evangelio original de la tergiversación protestante. Espero siempre hacerlo, siempre con el amor a la verdad. Me despido de ustedes recordándoles su apoyo para mi canal. Los invito a suscribirse y a ver y compartir mis otros videos. Active la campanita para compartir y compartan para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos, y así llevar el conocimiento de la palabra de Dios a más hermanitos, para que no se dejen engañar por las sectas, y de paso pues poder rescatar a los que ya están engañados, volverlos a la verdad, y no se les olvide que con el favor de Dios tenemos otra cita próximamente. El Señor Jesucristo los bendiga.